La Copa Libertadores de 1989 reafirmó algo que para ese momento todo Latinoamérica sabía. El Atlético Nacional era el equipo más temido del continente. Enfrentar al cuadro colombiano era una derrota segura, pero no precisamente por su plantilla. Detrás de ellos se encontraba la principal cabeza criminal de Colombia, un ser que era buscado por Estados Unidos y conocido internacionalmente: Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pero, ¿cómo es que el narcotraficante más popular del momento llegó a un equipo de fútbol? Todo se remonta a 1989. Estados Unidos y Colombia firmaron un tratado que le permitía a los estadounidenses el poder juzgar a los traficantes en sus tribunales. Y si eran culpables, pues permanecían en cárceles federales. ¿Por qué ambas naciones tenían que llegar hasta este extremo? Las calles estadounidenses estaban fuera de control. El culpable era Pablo Escobar. Su dominio basado en la ley de plata o plomo le estaban dejando una gran fortuna, siendo el mercado estadounidense su mayor consumidor. La llegada del acuerdo le significó caer en las manos de uno de sus peores enemigos, así que decidió movilizarse. Al inicio, comenzó con lo que consideraba básico: sobornar a los políticos. Cuando no funcionó, él mismo se presentó en la Cámara de Representantes para el poder y dar marcha atrás al pacto. Esto no lo consiguió. Este fue el peor resultado para el país. El patrón, como le decían, estaba molesto, estaba herido y alguien tenía que pagar. Las calles se tiñeron de rojo y el principal atentado fue contra el ministro de Justicia, Rodrigo Lara, quien para Escobar fue el culpable de esta catástrofe. La guerra contra el narcotráfico en Colombia inició la noche del 30 de abril de 1984, cuando sicarios contratados por mi padre asesinaron en Bogotá al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. En respuesta a semejante desafío, el entonces presidente Belisario Betancur ordenó perseguir sin tregua a los capos de los cárteles de la droga de Cali y Medellín, al tiempo que anunció la aplicación inmediata de la extradición a Estados Unidos. Fragmento de un libro, por cierto, de Pablo Escobar. Escobar decía que lo que su padre nunca le había contado, escrito por Sebastián Marroquín antes de Juan Pablo Escobar, era una manera de comenzar de nuevo. Pero la violencia solo puede causar dos cosas: o haces que la gente se someta por miedo, o los vuelves en detractores y enemigos que conspiran en tu contra. Esto era lo último que necesitaba, y Pablo Escobar era considerado un héroe por parte de la población, pues construía carreteras, escuelas y canchas del deporte más popular del mundo: el fútbol. Dato curioso: gracias a estos terrenos de juego podemos disfrutar de estrellas como Leonel Álvarez o Edwin Carmona. En fin, Escobar buscaba recuperar el carisma de la población. Tal vez con ello pudiera dar marcha atrás al tema que tanto le preocupaba. Pero, ¿cómo poder limpiar su manchada imagen? La respuesta se le había presentado años atrás. En 1979, el Club Unión Magdalena de Santa Marta fue salvado de la quiebra por los hermanos y traficantes también de marihuana Dávila Armenta. De igual manera, Fernando Carrillo, cuyo negocio se basaba en la cocaína, se unió al Independiente de Santa Fe. ¿Acaso era este su momento? Es decir, Pablo Escobar siempre fue un apasionado del balompié y ahora tenía la oportunidad de ligarlo con sus intereses. Pero si decidiera invertir en una institución deportiva, ¿cuál sería la idea para iniciar su nuevo reinado? ¿Dónde podría comenzar la nueva guerra? La respuesta fue obvia: tenía que ser en casa. Medellín era su cuartel. Ahí tenía su gente, a los que amaba por sobre todo. Vamos, hasta la gente le rogaba a Dios para que le diera más vida. Por suerte o destino, en la ciudad de esta eterna primavera existían dos equipos de fútbol: el Atlético Nacional y el Deportivo Independiente de Medellín. El capo era seguidor de Independiente, así que los negocios y el amor se reunieron en el club. Pero Escobar era analítico y esta decisión era vital. No se trataba de dejar ir el corazón, se trataba de lograr el cariño de todo un país. Para este objetivo tenía que elegir al Nacional, el cual era el equipo más amado del país y, claro, de Medellín. Así que ya con sus objetivos claros, comenzó a inyectar cantidades indiscriminadas de dinero y también comenzaron a hacer temblar a la liga con refuerzos prácticamente de lujo.
aunque también hizo lo propio con el Independiente, pero con no tanta fuerza. Al comenzar a tener equipos de fútbol en su nómina, no fue solo por el amor al deporte o para tratar de mejorar su imagen. No. La integración de los planteles le ayudó con una cosa más: lavar su dinero. Básicamente mató 3 pájaros de un tiro. Al frente de ambos equipos tuvieron que llegar gente de confianza para Escobar, y por ello, Pablo Correa y Héctor Mesa fueron los elegidos para el Independiente, mientras que la familia Botero Moreno, gran responsable del éxito del patrón, se encargó del equipo del Atlético Nacional. Su objetivo tuvo frutos. La gente comenzó a verlo con diferentes ojos, y cómo no, estaban dando mantenimiento a Medellín. Les daban lugares para practicar su deporte favorito, les entregó un equipo competitivo y pan y circo. Mientras todos festejaban, las calles eran contaminadas con droga. Los balazos eran comunes y no de personas ebrias que querían festejar un triunfo, sino de ajuste de cuentas, mismo que eran comunes por esos días. Escobar acorraló el gobierno y tenía ya a su gente de su lado, y si algún político decía negarse, terminaba en una bolsa. Pero, ¿por qué los futbolistas accedieron a jugar en los equipos que eran manejados por cárteles? La respuesta es sencilla. Y no fue por miedo, fue por algo más sencillo: dinero. Sicarios o el mismísimo Escobar se presentaban ante los jugadores para hacerles saber sus ofertas. Casas, carros, fortuna, protección, eran las cosas que ofertaba con tal de sumar a la plantilla personajes de gran calidad. Entre las personas implicadas se encontraba César Luis Menotti. Entonces era el técnico del Barcelona de España. Este fue uno de los intereses de Pablo Escobar. Para poder conversar con él, Escobar envió a gente hacia Barcelona que lo llevó al Camp Nou, al aeropuerto, para tomar un vuelo hacia Medellín. El entonces técnico del Barcelona, el flaco Menotti, se negó en primera instancia, pero nadie le decía que no a Pablo. Así que al final terminó en Colombia. Ya en presencia de Escobar comenzó la plática, en la que el capo le mostró su interés para que se convirtiera en el timonel del Nacional. Este papel que le coloco aquí es para que usted ponga la cifra que quiera, porque quiero que usted dirija al Atlético Nacional, le dijo Pablo Escobar a Menotti. Menotti rechazó su oferta, y gracias a que ambos platicaron sobre su pasión por el fútbol y sus sueños, Escobar entendió que no iba a ser posible traerlo ahora, pero le dejó la oferta abierta. Sin embargo, como es sabido en el terreno de juego, no siempre tener la mejor plantilla te asegura la victoria. En momentos, los equipos más humildes tienen un día de gloria. Uno, donde logran una proeza y ganan el partido más importante. Así que ahora tenía que hacer que los árbitros pitaran a su favor. El ejemplo más claro sobre esto fue la Copa Libertadores de 1989. En semifinales, la tripleta argentina llegó un día antes a Medellín. El Atlético Nacional se preparaba para recibir el segundo partido de dicha instancia ante el Danubio de Uruguay. El primer encuentro terminó 0-0, así que ese juego era matar o morir. Los argentinos no iban a salir del hotel por seguridad, pero recibieron la visita de 5 hombres armados. ¡Quietos todos! Escuchen bien, hay $50,000 para cada uno. Tiene que ganar Nacional. ¿Escucharon bien? Estamos cumpliendo una orden. Usted tiene un precio. Aquí, otro en la Argentina o donde quiera que se vaya. Las cabezas de ustedes tienen un precio. ¿Me entienden bien? Tienen que ganar el Nacional, comentó Carlos Esposito, árbitro del partido, sobre lo que le comentaron aquellos hombres matones de Pablo Escobar. Al día siguiente, al llegar a los vestuarios del estadio, 3 coronas fúnebres los estaban esperando. El mensaje fue claro: o el Atlético Nacional ganaba el partido, o la tripleta salía con los pies por delante del inmueble. Los 90 minutos se jugaron y el equipo local pasó a la final después de imponerse 6-0. La final fue un acto similar. El Olimpia se impuso 2-0 en el primer encuentro, y para el segundo, adivinen qué, la ciudad de la eterna primavera era un caos. Por ello, el partido se trasladó a Bogotá, hogar de los sicarios de Cali, enemigos de Pablo Escobar. Para esta ocasión solo una persona se presentó, pero el mensaje era el mismo: tiene que ganar Nacional. El argentino Juan Carlos Lostanau se llenó de furia y golpeó al hombre. Nadie iba a vender el partido. Aún así, suerte o casualidad, el Atlético Nacional se impuso 2-0 y obligó a definir la final desde los 11 pasos. 19 tiros llegaron al equipo colombiano a levantar la copa sin ningún tipo de ayuda arbitral, pero ya alguien se había negado a Pablo Escobar, y en Colombia poca gente podía hacer eso y no sufrir las consecuencias.
Cuando Lostanao se preparaba para irse ya a casa, fue interceptado por 4 hombres que lo bajaron del taxi en lugar lejano. Le apuntaron con armas y le recordaron que le ofrecieron dinero, porque al final sucedió. Si decidían jalar el gatillo, era todo, una víctima más del cártel de Medellín, pero al final el Nacional ganó y simplemente lo dejaron ahí, para que caminara y se fuera para nunca más volver. Escobar era imparable, al menos para casi todos. Mientras el Nacional estaba en lo más alto, el Independiente, equipo de sus amores, tenía un poco de aprietos para pasar también a la ronda final. Tenía que ganar sí o sí, no había otra manera, y como el caso anterior, lo mejor era tener a los árbitros de su lado. Álvaro Ortega fue el central ese día del partido. El encuentro se jugó y a 2 minutos del final, el América de Cali estaba arriba en el marcador 3-2. Cuando todo parecía perdido, Carlos Castro se alzó sobre todos para clavar una excelsa chilena que daba el empate. Pero Ortega anuló el tanto y era su fin. El 15 de noviembre se jugó el partido de vuelta del repechaje y Ortega regresó a Medellín. Antes del encuentro recibió una llamada preocupado. Asistió al estadio con la promesa de contarle a sus amigos lo que sucedió después de su compromiso. Pero esto nunca pudo hacerlo. El partido terminó sin anotaciones. Apenas si pudo salir del inmueble. Era todo un caos, al punto de ser escoltado por la policía para poder escapar de Pablo Emilio Escobar. En el camino sintió hambre y al no notar nada sospechoso salió a almorzar. En el lugar lo acompañaba Jesús Díaz y cuando estaban por platicar de lo sucedido, 9 disparos salieron de una ametralladora. La vela del Ortega se apagó para siempre. Esta fue la gota que derramó el vaso. Ya nadie podría imponer sus condiciones sobre el terreno de juego. La Federación Colombiana declaró como anulado el torneo, sin importar qué tan avanzado podría estar este certamen. Además también de que los equipos colombianos no podían participar ya en la Copa Libertadores, a excepción del Atlético Nacional, el campeón vigente. El fútbol se detuvo por un año en Colombia. Tenía que limpiarse a como dé lugar del narcotráfico. No tuvieron que esperar mucho. El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar fue acorralado por las autoridades y después de una breve persecución, el patrón fue abatido con 3 disparos, terminando así su influencia con el balompié y terminando así también la pesadilla de Medellín. Soy Jair Ramos, así se escriben las historias y yo estoy para contarlas.